Muy buenas. Creo que he hecho algo, o mejor dicho, todavía no lo he hecho. Voy a hacer algo que a muchos de vosotros no os va a gustar. Cada vez que lo pienso, estoy más tranquilo. Pero creo que a muchos no os va a gustar. De hecho, estaba pensando ni siquiera hacer un vídeo y no comentarlo. Pero como hace poco puse el vídeo, subí el vídeo de lo de qué hacer con el Defender, si quedármelo o no quedármelo, si coger una Hilux o no coger una Hilux. Hice una encuesta en la que vosotros al final, por mayoría bastante aplastante, en el vídeo os dije que era casi 50, bueno, 60-40, 50, casi iguales. Luego se ha ido desarrollando más la encuesta, y al final había más gente que decía que tenía que quedarme con el Defender. De hecho, hice el vídeo diciendo que me quedaba con el Defender, que había podido el corazón sobre todas las decisiones o sobre todos los motivos que podían estar en contra del Defender y a favor de la Hilux, y que me había quedado con el Defender. Eso en principio era cierto. Pero las circunstancias han cambiado. Antes de seguir, os voy a hacer una pequeña introducción que sirve de justificación, si es que hay alguna justificación de la decisión que he tomado. Yo, en esto del 4x4, del Overland, me gusta más hablar del Overland que 4x4, ya haremos, si queréis, si consideráis algún vídeo desde mi punto de vista, qué diferencia hay entre lo que yo hago, que le llamo Overland, y hacer 4x4, y no digamos ya sobre 4x4 extremo. Vale, yo empecé en este mundo porque me gustaban los Discovery 3. Compré un Discovery 3, lo veía cada vez que iba al mecánico, cómo estaba allí expuesto. En su día la Volvo y la Land Rover estaban juntas, entonces yo veía allí arriba un Discovery 3 que estaba aparcado y que estaba en venta. No quería comprarlo, a ver, en el fondo tenía ganas de que se lo llevara a alguien, porque sabía que si alguien no lo compraba antes que yo me lo iba a acabar quedando. Y efectivamente, un día fui, no estaba, y dije, buah, me lo han quitado. Y respiré tranquilo, porque en el fondo no pensaba que era una buena decisión. Bueno, el caso es que pregunté y me dijeron, no se ha vendido, está aquí atrás, no sé qué. Me dijeron el precio, yo a la tarde les llamé y les dije, si me lo dejas por tanto, me lo quedo. Y me dijeron, vale, es tuyo. Y me lo quedé. Con ese coche, que era el gris, no sé si en algún vídeo viejo lo podríais ver, hicimos unos cuantos viajes. Digamos que no salió excesivamente fiable, pero me gustó. Posteriormente compré ese negro que veis ahí atrás, que no es para el monte, es el que uso todos los días para ir a trabajar. Visto lo visto y el dinero que me estaba dejando yo en el Discovery 3, un día, bueno, di que lo que nos gustan los Land Rovers, por lo menos los Land Rovers, vamos mirando siempre ofertas en internet. Un día descubrí un Defender en un concesionario Land Rover que estaba tiradísimo de precio, solo con 75.000 kilómetros. Curiosamente, ese día en esa otra ciudad tenía yo una comida. Les llamé y fui a verlo. Lo vi, lo probé y lo compré. No me parecía caro y me parecía una oportunidad. Lo compré pensando quitarme el Discovery 3 gris y hacer los viajes con el Defender. He estado 4 años con el Defender. Le he hecho en torno a 50.000 kilómetros y ahora tiene 125.000. Sí, 125.000 tendrá. Bueno, el caso es que este martes me llaman y me dicen, tenemos aquí un Discovery 4, muy bien, con bloqueo trasero. Dije, Dios, eso es lo que yo estaba buscando.
un Discovery 3, un Discovery 4 con bloqueo trasero. El caso es que fui a verlo, me lo han dejado, bueno, vamos a decir que relativamente bien de precio, y aunque la decisión no está tomada al 100%, sí está tomada al 99%. Voy a cogerlo. ¿Qué decisión he tomado? Voy a vender el Defender, creo que ya está vendido prácticamente, y me voy a quedar el Disco 3 para, en principio, todos los días, y el Discovery 4, que es del 2016, de julio del 2016, lo prepararé. El caso es que me parece que voy a mantener los dos, el Discovery 3 y el Discovery 4, para ambas cosas, para uso diario y para ir a hacer nuestros viajes overland. El Santana, tengo también el Santana 109 que ahora se está arreglando. Bueno, no se está arreglando, se está poniendo al día la revisión que le toca, porque es el único que funciona bien, que anda a la primera y que es estupendo. Tengo que decidir todavía qué hago con él. Os haré un vídeo y os diré, pero me parece que también me lo voy a quitar y lo voy a vender. Prefiero... Bueno, vamos a ver primero si lo ando. Si lo ando me lo quedo, pero si no lo ando el coche se va a estropear y preferiría que lo cogiera alguien que sepa que lo va a cuidar, no que lo vaya a destrozar y que lo va a andar. Quieras o no, les tengo cariño a los coches. ¿Cuál va a ser mi situación entonces a partir de cuando consiga hacer toda la transición, esto? Pues vamos a ver si me quedo con el Discovery 4 nuevo, bueno, nuevo de segunda mano, nuevo de Envipoder, y con el Disco 3. Prepararemos con el Disco 3 negro, con aquel que está allí, ¿vale? Lo prepararemos relativamente bien sin mayores gastos, aprovechando lo que ya tengo para los viajes overland. No tengo yo, por el trabajo y por todo, no tengo la posibilidad de hacer grandes viajes overland, de estos grandes viajes en duración ni en distancia, por lo cual, para los viajes que yo voy a hacer, hoy por hoy creo que la mejor opción es la que he tomado. No os habréis fijado, la verdad, no os habréis fijado porque doy mucho el pego, pero voy cogiendo cierta edad. El Defender en principio es incómodo, no me lo quito porque no sea buen coche, me lo quito porque me ponen más el Disco 3 y el Disco 4. Es una muy buena oportunidad esta que he tenido ahora, que estoy teniendo, y creo que las oportunidades hay que tenerlas. Espero estar por lo menos 4 o 5 años en esta nueva situación, si la mecánica aguanta, y luego ya me plantearé o no, según surgen según cómo vaya la vida, los ingresos, no ingresos, el trabajo, los vicios, ya me plantearía otras alternativas. Quiero ver también lo del Ineos Grenadier, cómo va. A ver, os comento, si yo tuviera dinero, me plantearía coger un Grenadier, un Ineos. Me parece que hoy por hoy sale carísimo, no está lo suficientemente rodado. Yo creo que hasta que el Ineos no tenga un par de años o 3, si me apuráis 4 en el mercado, yo no me voy a arriesgar a hacer ninguna prueba, ni de segunda mano ni nuevo. Me gustaría evidentemente probarlo, y creo que de momento he tomado la decisión, iba a decir adecuada, pero no hay decisiones adecuadas, ni buenas ni malas. Hay decisiones mejores y peores, y sobre todo hay decisiones que a uno le ponen más o le ponen menos. Hoy creo que esta es la que me pone en este momento, es la que quiero. En su momento la de quedarme el Defender era la correcta. Lo que estaba claro es que la alternativa de los Toyotas no es alternativa, ni de la Hilux ni del Land Cruiser, y eso que el Land Cruiser me gusta y parece fiable, pero no sé si gastaría un dinero y me arrepentiría. Con Land Rover sé que, bueno, me voy a poder arrepentir más o menos, pero en principio y de salida me gusta más, con lo cual os iré haciendo los vídeos. Bueno, es mi intención seguir haciendo los vídeos, seguir haciendo las rutas, veremos cómo salen. Ya sé que con alguno de vosotros, con que lo he comentado yo,
Bueno, se ha echado las manos a la cabeza y me dice que estoy haciendo una tontería. Estoy seguro que estoy haciendo una tontería. Es verdad, pero ¿quién no hace tonterías a mi edad? Pierde el tiempo. Si mañana me voy a repetir, mira, yo tenía de joven una máxima, vamos a decir así, cuando salía a la noche, que salía, no como ahora, que me decía a mí mismo, a ver, tío, mañana te vas a arrepentir, porque mañana te vas a arrepentir. Tú, si pudieras elegir hoy, ¿de qué quieres arrepentirte mañana? Pues eso, hoy, gracias a Dios, puedo elegir. Y quiero arrepentirme de coger el Discovery 4, de mantener el Discovery 3 negro para los viajes y de vender el Defender. El Defender también espero que por la experiencia que tengo y como casi lo tengo apalabrado, se va a vender bien de precio. La operación no me va a costar excesivo dinero, por no decir que no me va a costar dinero. Y creo que iba a decir a vivir más tranquilo, no lo sé. ¿A vivir más contento? Sí. Venga, os iré contando. Me parece que la decisión que he tomado me deja más tranquilo. Bueno, os he comentado que la decisión me deja más tranquilo. No sé si es la palabra más tranquilo. Mira, hay veces que uno toma una decisión, correcta o incorrecta, se va a la cama y en la cama no puede dormir. No acaba de darle vueltas a la decisión tomada. Es normal dudar hasta decidir, pero una vez decidido no hay que dudar. Y si una vez decidido uno duda, mala señal. Yo después de decidir no he dudado. Después de decidir he dormido bien. Y hoy, que me he ido a dar una vuelta con el Disco 3, con el negro, para probarlo, porque no había salido nunca al monte, estoy encantado y cada vez estoy más contento con mi decisión. Decir que la operación todavía no está cerrada, ni una ni la otra. Se puede malograr, se puede echar para atrás, porque tengo que probar el nuevo Disco 4 antes de dar un sí definitivo. De momento he dado un 99% de sí. Si el coche no tiene nada raro, si el coche anda como yo creo que anda y va como yo creo que va, como debería ir, porque ya conozco los Discovery 4 y ya sé cómo tienen que ir, cerraré la operación. En ese momento cerraré la operación del disco y espero poder cerrar la operación del Defender. Si no consigo cerrar la operación del Defender ahora, bueno, lo pondremos a la venta y esperaremos. No lo quiero vender muy caro, pero tampoco lo voy a regalar. Con lo cual, me tomaré el tiempo que nos podamos tomar, que tengamos que tomarnos. El coche está bien, está preparado, todo está homologado. Os lo presenté hace poco en el vídeo, está exactamente igual. Y yo creo que se puede sacar un dinero lo suficiente para que la diferencia quede bastante pareja. Si no, incluso a mi favor. Venga, os voy contando. Gracias por estar ahí. Y lo de siempre, que no suelo decir yo en los vídeos, pero dale me gusta, dale a la campanilla, compártelo y todo eso.